Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y otra vez SBCs de Iconos Prime. Como habéis visto, han sacado a Blanc, Kluivert y Laudrup y en esta ocasión vamos a hacernos a Patrick Kluivert. Como ya os dije, ya os he dicho ya en los otros vídeos, faltaban 4 iconos, o sea, faltaban 7 iconos y han sacado 3. Así que seguramente los 4 que queden, no sé si os sacarán la semana que viene, si sacarán 2 y 2. No sé cómo lo harán, pero no sé yo si es porque quieren acabar ya de sacar todos los iconos o si es porque van a sacar nuevos iconos, que no han dicho nada, pero oye, estaría bastante bien. Como siempre, pediros un like si os gusta este tipo de vídeos y suscribiros si no estáis, para ver siempre el método más barato y lo más rápidos en subirlos. Y comenzaríamos con la plantilla del Ajax, como siempre en jugadores conceptuales. Si alguno necesita química o lealtad, yo os lo digo siempre. Así que bueno, empezaríamos con Irving Lozano. Vale, se me ha quedado pillado el R2, el L2. Así que bueno, vamos a empezar desde la portería. No, quita plantilla, no, por favor. Empezaríamos con Foster, Lowton, Stone, Saucros, Hubs, Schone, Ziyech, De Jong, Jahansbansk. ¿Cómo es? Jahansbansk. Joder, madre mía. Tiene ahí un nombre. Y acabaríamos con Irving Lozano. Lo siento por el problema del mando, es que últimamente se me queda pillado el L2 y no sé por qué es, pero bueno. Esta plantilla valdría 7.000 monedas. Como siempre, los precios son los más baratos, los tenéis, los voy diciendo y los tenéis abajo en la descripción. Pasaríamos a la plantilla del Fútbol Club Barcelona, en el que nos piden 2 jugadores del Barcelona. Y empezaríamos con Adán, De Marcos, Umtiti, Ruiz, Gaya, Arda Turán, Parejo, Lucas Vázquez, Saúl y Vanega. Como siempre os digo, si tenéis algún jugador intransferible, usarlo en estos SBCs, alguno que no vayáis a usar. Pero bueno, la plantilla de Barça vale 15.000 monedas y pasamos ahora a la de Holanda, que empezamos con Pat, Belman, Blar, Van der Heyden, ¿cómo se llamaba este? Es que Sink Graven, Bergius, Nouri, Stars, Boetius y Van Persie. Esta plantilla ya nos sale por 7.000 monedas, una más económica, y pasamos a las 4 de valoración. Empezamos con la 84, que nos piden 2 if, y empezaríamos con Rico, que es el primer if que nos piden, Dani Alves, Koulibaly, Raúl Albiol, López, Marquisio, Zielinski, que es el segundo if que nos piden y que hemos puesto, Biglia, Icardi, Seco y Perisic. Esta plantilla vale 79.000 monedas. Y pasaríamos ahora a la de 85, en la que nos piden ya solo un if. Y empezaríamos con Diego López, Juanfran, Piqué, Company, Laporte, Cesc Fábregas, Forsberg, Keita, Purki, Horn. Y por último, en punta, el delantero Kramaric. Esta ya nos va saliendo por 130.000 monedas, va subiendo el precio. Pasamos a la de 86 y empezaríamos con Mauro Icardi, Peter Cech, Piqué, Mustafi, Benatia, Marco Verratti, Hamsik, Iniesta, Perisic, Gignac, que es el if que nos piden, y Edin Dzeko. Y Mauro Icardi, que creo que no lo había dicho. Y con esto concluiríamos la de 86, que vale 190.000 monedas. Y nos piden la de 87, que es lo que ya culmina el precio de este Kluivert, que nos piden: hace falta lealtad, porque con cambios de posición, tal vez cambiando a Payet, a Thiago, y solo puedes cambiar a esos. Insigne, Thiago y Payet, no sé si cambiándolos de posición funcionaría, pero si no, necesitaríais 5 de lealtad. Sí, bueno, empezaríamos con Thibaut Courtois, Thiago Silva, Hummels, Cahill, Payet, Thiago, Bruno, Insigne, Ozil y en punta Icardi y Edin Dzeko. No nos piden ningún if. Y esto valdría 280.000 monedas. Esto en total haría un total de 690.000 monedas por Kluivert, que está bastante chetado, la verdad. Por lo menos lo parece. Y vamos a ver cuánto me dan, cuánto cuesta Kluivert directamente comprado y si rentaría o no. Vamos a ver si le ha tocado a alguien. Si le ha tocado. Por 2.600.000. A este casi le ha tocado en el momento que ha salido. Como veis, alto en ataque, bajo en defensa, 4 de pierna mala, 4 de skills,
y unas estadísticas muy completas, porque salvo la defensa, todo por encima de 80, 86 de ritmo, 88 de tiro. Es bastante alto, 188. Así que bueno, por aquí lo dejo, no me enrollo más. Y como ya os he dicho, si os gusta este tipo de vídeos, dejar vuestro like, que ayuda un montonazo. Suscribiros si no estáis para no perderos ningún icono. Y adiós.